¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poligrama. Hoy acabamos la semana, este viernes 18 de noviembre, con la visita en plató de Clemente Hernández. Él es presidente del sindicato ANPE. Pues bien, con él vamos a hablar de todos los temas relacionados con la educación, tanto a nivel regional como también a nivel nacional. Y es que obviamente vamos a hablar también de la posibilidad de la creación por primera vez en la historia de España de un pacto por la educación, pero también hablaremos de muchas noticias y muchos problemas de la región relacionados con la actualidad. Comenzamos el Poligrama. Para acabar la semana recibimos la visita de Clemente Hernández Abenza, presidente del sindicato ANPE. Nació en Campos del Río en 1961 y es diplomado en Magisterio y licenciado en Filología Románica. En 1982 se afilió al sindicato ANPE. 10 años más tarde es elegido secretario de Acción Sindical en Murcia hasta que asume la presidencia autonómica en 2002. Hoy hablaremos con él sobre la necesidad de un pacto por la educación, la situación de los profesores y la gestión de la Consejería de Educación. Bueno, pues seguro que hay muchos profesores, padres o incluso alumnos que hoy van a estar muy interesados en lo que nos va a contar el presidente del sindicato ANPE, Clemente. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Bien, muy bien, a gusto con vosotros. Bueno, pues espero que venga usted con fuerzas para hablar precisamente de muchos temas que influyen directamente a muchos sectores de la población, como es en este caso la educación. Así que comenzamos con nuestra primera sección. Clemente ha sido reelegido hasta en 3 ocasiones como presidente de este sindicato ANPE. Clemente, en esta ocasión, en la actualidad sigue siendo usted presidente. ¿Cuáles son sus prioridades ostentando este cargo? Hombre, quizá esta etapa es la más difícil para la educación y para los educadores. Hemos sufrido una crisis que ha sido económica a nivel mundial, pero luego a nosotros la educación ha afectado de forma muy importante. Se han perdido muchos recursos para realizar nuestro trabajo. También las retribuciones se han visto afectadas, pero fundamentalmente las plantillas de los centros, incluso la financiación de los centros, poco a poco se está recuperando, parece, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Entonces, el reto evidente primero es recuperar todo aquello que se ha perdido y luego intentar poner las condiciones para que Murcia no esté dentro de España a la cola de esos informes que salen sobre educación, y España que está a la cola del mundo. Estamos en una situación difícil y desde luego es importante que todos participemos, todos colaboremos. ANPE tiene ese compromiso, pero también ese nivel de exigencia necesario para pedir a la Administración, a la Consejería de Educación, al Gobierno regional, que ponga a disposición de los centros todos los recursos que se necesitan para trabajar. Como bien usted ha dicho, uno de los sectores más castigados en estos años de crisis ha sido precisamente uno de los más importantes, que es en este caso la enseñanza. ¿Usted cree que desde los sindicatos, en este caso el sindicato ANPE, se trabaja con fuerza, con dureza para conseguir pues, unas condiciones que se han perdido de calidad en cuanto a profesores, a enseñanza, a situación en la que se encuentran centros? Desde luego que lo intentamos y lo estamos haciendo. Han sido, como digo, unos años muy difíciles y estamos implicando todos nuestros recursos. El profesorado, de luego, está sensibilizado porque está afectado, porque ve que no tiene lo que necesita para trabajar. Desde el número de alumnos que ha aumentado, la ratio para el profesorado, pasando por los recursos incluso de la estructura de los edificios, que también muchos necesitan reformas, aunque algunos se han reconstruido, pero evidentemente la consejería le queda mucho por hacer. Los sindicatos, nuestra función es la de interlocución, somos los interlocutores intermediarios, ¿no? Entre profesores. Exactamente, entre los profesores, los centros y la Consejería de Educación, y estamos constantemente en esa brega, en esa pelea de exigencia a la Administración para que ponga los recursos. La Consejería plantea que no tiene dinero, que no hay dinero. Es cierto que hay menos dinero, pero evidentemente dinero hay se está gastando. Hay que gestionarlo de otra manera, sabiendo que hay menos dinero. Exactamente, intentar apostar por la educación y darle la importancia que merece y que le dan en otros países.
Efectivamente, porque en otros países hay, por ejemplo, en el caso de Finlandia, el profesor es, digamos, un pilar fundamental de la sociedad. Está muy cuidado en todos los aspectos de su situación. Sin embargo, en España, a veces, el trabajo, la labor del profesor está denostada completamente. Eso es cierto, porque en países como Finlandia, el profesor, la figura del profesor es que está por encima del estatus social incluso del médico. Aquí en España parece que es el no va más. Y está cuidado, mimado, retribuido, y de hecho todos los que entran a la universidad, de la primera carrera que eligen es la de ser profesor, porque es un orgullo y un reconocimiento social también el serlo. Quizá aquí deberíamos iniciar ese camino y estar en ello. Pero también hay países sorprendentes, como Corea del Sur, por ejemplo, donde estaban a la cola de la educación, decidieron que había que invertir, que apostar por la educación, se lo tomaron en serio y ahora están en la cabeza. En algunos casos incluso superan a Finlandia. Entonces se trata de eso, de que nos concienciemos y entre todos seamos capaces, no solamente los gobiernos, sino también los propios docentes, pero también las familias, los padres, que todos confiemos y respetemos el trabajo que se hace en la escuela, en los institutos, y todos coincidamos en que es necesario mejorar la educación de los alumnos. Es que ahora mismo, Clemente, a mí me da la sensación de que cada uno sigue una línea diferente. Por un lado, la línea de los políticos, los recortes, el daño que a veces estos recortes hacen al sistema educativo. Por otro lado, la línea del profesor. Y por otro lado van los padres, que parece que han cambiado un poco la visión que tienen de los profesores. Incluso en ocasiones hacen mal contra el profesor, porque parece que hace muchos años sí que se tenía la imagen de que el profesor pues tenía toda la razón. Sin embargo, ahora pues hay padres que hacen todo lo contrario, que parece que creen a sus hijos y que la palabra de sus hijos está por encima, más incluso que la del profesor. ¿No tiene esa sensación? Sí, es cierto que seguimos, como dices, caminos divergentes y sería necesario confluir. Hasta hace no tantos años se respetaba mucho más, no solamente al profesor, sino la figura de la institución escolar, porque se sabía lo que se estaba haciendo por los alumnos. También el gobierno estaba implicado en el tema educativo. Desde luego, con la crisis parece que el gobierno solo tiene criterios economicistas, debe recuperar los pedagógicos, los educativos. Y curiosamente, en las familias en esta situación de crisis parece que nos estamos enfrentando o se quieren enfrentar con los docentes. Ahora, por ejemplo, en este mes de noviembre estamos con el tema de la huelga de deberes. Ahora hablaremos de eso. Podemos hablar después si quieres, pero que son situaciones que lo que hacen es separar y, de luego, agrandar esa brecha, esa falta de respeto hacia el trabajo que hacemos y, en algunos casos, hasta hacia el profesor. Sí. El tema de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, es un tema anecdótico, les puede parecer a algunos, pero en algunos centros está haciendo bastante daño. Sí, puede hacer mucho daño a los profesores en este caso. Yo también le quería preguntar, Clemente, usted como presidente y también como profesor que es, ¿qué siente cuando, por ejemplo, conocemos noticias de que los niños no tienen calefacción ahora que vamos a entrar en invierno, que pasan frío, que están en barracones, que faltan profesores, que hay muchos alumnos de más en las aulas? Como profesor y también como presidente de este sindicato, ¿siente impotencia de no poder hacer más? Bueno, de luego en algún momento la sentimos impotencia, igual que la sienten los maestros, las maestras que están en los colegios, que también sienten ese frío, incluso ponen de su parte para poner los medios para que los alumnos estén en unas condiciones saludables, porque no es saludable estar trabajando con el abrigo puesto como están en algunos colegios. Pero igual que cuando llega el verano, porque es una zona muy calurosa y entonces no hay aire acondicionado, entonces es difícil tener las condiciones para trabajar. Es algo que continuamente le estamos reclamando a la consejería. Sí es cierto, porque por lo que decía de la separación de las familias y los profesores, se da, pero de luego no en todos los casos. Además se da en las federaciones de padres quizá, porque hay muchas AMPAs que incluso colaboran con los centros poniendo aire acondicionado en los centros hasta donde pueden, evidentemente, o participando con las cuotas hasta donde le llega. Es decir, intentar colaborar con el centro, y eso de luego es de agradecer. Pero como dice, en los días de frío hay centros que tienen que pagar el gasoil de la calefacción y no tienen recursos económicos para pagarlo porque no ha llegado todavía la asignación de la Consejería de Educación. Entonces tienen que ¿Y ustedes hacer como malabares sindicato, para cuando hablan, por ejemplo, con la consejera y reivindican todas estas cosas, la respuesta de la consejera cuál es?
No, la consejera nos dice que de luego que sí, que lo intenta, pero que no hay dinero, que no hay manera y que intenta administrar de la mejor forma que puede. De luego hay muchos temas que los podemos solucionar desde los sindicatos. Es decir, cuando nos llega un problema de un centro y vamos a la consejería, se resuelve ya sea de este tipo, o sea de que le falte un profesor, una sustitución, una baja por enfermedad o de cualquier otro tipo de problema. Pero se van solucionando gota a gota. Evidentemente hay mucha diferencia al periodo anterior a la crisis, donde todos los problemas que se le llevaban, incluso casi se te adelantaban. Decían, mira, no hay problema, aquí hay esto. Faltaban, por ejemplo, mobiliario en un colegio, se enviaba ordenadores, se enviaba. Ahora, de luego, eso es mucho más difícil. Ahora no hay material ni para fotocopias, podemos decir que es así. Y es un goteo, claro, ni para escribir, a lo mejor bolígrafos, lápices. Antes no había problema, había dinero, y ahora se tienen que administrar mucho más en los centros y contar también con la colaboración de las familias, pero que en todo caso lo que sí tenemos que dejar claro que los docentes, los maestros, los profesores de secundaria son profesionales que se preocupan por buscar también ellos esos recursos. Buscar la solución que la propia consejería al ayuntamiento, a la asociación de vecinos, a AMPA, a los padres, y poco a poco van saliendo, pero evidentemente necesitamos que se apueste por la educación, porque el futuro que nos espera no se va a parecer al que teníamos hace 7 o 8 años. Va a ser muy difícil y va a tener que pasar mucho tiempo para que recuperar las condiciones que teníamos esas antes. Condiciones. Bueno, pues aquí dejamos la parte más personal, pero vamos ahora al pasado a conocer qué acontecimiento histórico marcó la vida de Clemente. Pues aquí tenemos nuestro valioso cofre y aquí dentro está este momento de la historia, un hito, además, en la historia de la educación en nuestro país que ha marcado precisamente la vida de Clemente. Y en este caso usted ha elegido como acontecimiento histórico la creación por primera vez en España de un Ministerio de la Educación que en su momento se llamó Ministerio de Instrucción Pública. Cuéntenos por qué ha elegido este momento. Sí, realmente cuando se habla de momento histórico todos pensamos en la historia política, de reinado, de dinastías, etc. Yo quería de alguna forma reivindicar la historia de la educación, que también tiene historia, y quizá alguien cree que es anterior, pero que fue a principios del siglo XX cuando se crearon las primeras escuelas graduadas. Graduadas quiere decir que se separaban a los niños por niveles. Anteriormente todos los niños estudiaban mejor con un solo maestro, niños desde 5 años hasta 14, 15 o 16 años. Entonces era mucho más difícil el trabajo del docente. A partir de ese momento ya se crean colegios, hay un director, se separan los niños por edades y por conocimientos, y es como ha llegado a la actualidad. Pero que realmente cuando en los años 70 todavía aún hoy quedan escuelas unitarias en zonas rurales, sí. Es decir, la escuela rural ha sido muy importante y el trabajo de los docentes ha sido muy importante en ese tiempo en toda la geografía nacional, y en la murciana de luego también, por campos alejados, o el campo de Cartagena, por las sierras de Moratalla, siempre había escuelas muy apartadas y el trabajo del maestro era importante. A partir de ahí se crean en las escuelas graduadas, y ya te digo, es lo que llega ahora mismo, tenemos hasta nuestros días. Lo he querido destacar porque ahora ya se está hablando mucho y hay reportajes, documentos, artículos que hablan que dentro de no muchos años, ya no van a existir incluso los espacios educativos, que se va a estudiar todo un poco, virtualmente, mejor, ¿no? Se va a digitalizar. Sí. Yo eso realmente lo dudo, porque el trabajo del maestro, quien te dirige, es fundamental para la educación. Es indispensable. No puede ser que las máquinas solamente lo hagan, y es algo, que te digo, que quería destacarlo de esta manera. Bueno, pues ya hemos conocido qué acontecimiento histórico le ha marcado, pero ahora lo que vamos a hacer es hacer un repaso por toda la actualidad en materia de educación. Comenzamos nuestro poligrama. Bueno, voy a decirle ya la primera definición de la primera palabra de nuestro crucigrama. ¿Qué tal se le dan a usted los crucigramas? Ahí. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Antes hacía más. Me imagino, ¿no? Uno ya no tiene tiempo para nada. Bueno, pues comenzamos. Yo le digo la definición, Clemente: acción y efecto de acosar. Y aquí tenemos
Las pistas. Acoso. Acoso. Bueno, los datos son alarmantes en la región de Murcia. El 11% de los niños en la región de Murcia sufre acoso de forma esporádica, pero el 2,8% lo sufre de forma continua. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Porque además los casos van en aumento. Sí, luego lo que hay que hacer y lo que hacemos los docentes es intentar que los niños superen el miedo. Ellos dicen a denunciar y desde el chivato, pero evidentemente cuando alguien ve que un compañero está sufriendo algún tipo de acoso debe decirlo. Cuando un familiar también identifica algún síntoma de que algo está pasando, de acoso con el niño debe decirlo y hay que actuar. Luego en la educación en los colegios intentamos prevenir esas situaciones de acoso, pero ustedes, es complicado algún porque tipo de formación para detectar a lo mejor algún signo de alerta. Eso es lo que reclamamos también. Es necesaria una formación específica. Nosotros desde AMPE hacemos cursos de formación relacionados con la disciplina escolar y estas cosas. La consejería también lo hace, pero desde luego habría que generalizarlo y también saber que el acoso escolar también es acoso social, es decir, no se da dentro del aula, evidentemente porque estamos los docentes, se da en el recreo y sobre todo fuera del recreo. Sí. Hasta hace pocos años se hacía de forma directa, presencial, era quizás más física, incluso más brutal, y ahora el ciberacoso es lo que realmente nos está preocupando porque se está llegando a niveles muy importantes. Es decir, a la hora de... antes era simplemente que se le hacía el vacío, eso era también bastante grave para el alumno, pero ahora la exposición mediática, la exposición pública de situaciones, de grabaciones que se hacen o de comentarios que se van difundiendo, realmente sume a muchos alumnos en la miseria si no se actúa convenientemente. Y son alumnos que tienen que estar todos los días en el aula trabajando, día a día, intentando tener su viendo a mente esa persona centrada en algo cuando tienen, como dices tú, a esa persona cerca y saben que es su amenaza. Entonces, desde luego hay que intervenir. Para eso quizá la consejería, nosotros lo estamos viendo incluso con equipos de psicólogos y de psiquiatras que nos están planteando si la consejería estaría dispuesta a iniciar un programa de formación por las distintas comarcas de la región. Claro, y así le dan a ustedes como profesores herramientas para saber detectar y luego pues trabajar en consecuencia si hay algún caso de acoso. Para poder identificar y sobre todo prevenir también las situaciones de acoso y concienciar a los alumnos que tampoco ellos permitan ese acoso y de luego que no participen, evidentemente. Bueno, continuamos con el siguiente término, Clemente. Vamos a ver las pistas. Dicho de una persona que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta de otro. Interino. Interino. Le pregunto también por esto porque de cara al año que viene se van a convocar de nuevo posiciones para primaria. ¿Se sabe cuántas plazas va a haber? Se intuye porque lamentablemente está por ley, es decir, la famosa tasa de reposición, no se pueden convocar más plazas que personal sale de las escuelas, de los institutos, o sea por jubilación, sea por abandono, sea por fallecimiento, que algunos hay, y solamente se puede convocar como máximo esas plazas, pero aquí en la región siempre hemos necesitado muchísimas más. Entonces, un profesor interino es un profesor, aparte de que tiene un empleo precario y una falta de estabilidad total, porque cada 30 de junio es despedido y luego cambia de centro. Eso es malo para él, malo para el centro, malo para los alumnos. Claro. No puede hacer una programación didáctica o un proyecto educativo a medio plazo siquiera, simplemente sabe que se va a final de año. Y cada vez son más interinos, entonces la tasa de interinos está creciendo bastante en los últimos años y en función de las zonas, y zonas, hombre, a lo mejor en Murcia capital, en Cartagena, Molina, Caravaca, son zonas donde hay muchos maestros definitivos, profesores definitivos, pero en zonas más alejadas pues son a lo mejor más del 50% de la plantilla, incluso en algunos colegios el 80% son interinos. Entonces los padres de esos colegios ven que al año siguiente no conocen a ningún maestro. Claro, y el profesor no puede hacer tampoco el seguimiento de evolución didáctico y académico de ese alumno. Cuando un profesor debe seguir al menos 2 o 3 cursos con el mismo grupo de alumnos. Entonces, ¿se sabe el número de plazas más o menos? Se habla de unas 400, que son las jubilaciones que hay ahora mismo, y por ahí estaría. Lo que pasa es que, claro, también estamos dependiendo del nuevo gobierno.
y que lo mismo se le cruzan los cables y elimina esa tasa de reposición, se puede negociar más, pero prevemos en principio partimos de que va a esa ser base, imposible, ¿no? por eso los sindicatos hemos planteado que no debería convocarse menos de 800 plazas. Intentar por todos los medios que se convoque algo razonable, porque ahora mismo hay más de 1.100, 1.200 interinos en vacante, es decir, se pueden convocar muchas, más de 400, para darle estabilidad a los centros, a los profesores interinos y calidad también a la educación de los alumnos. Bueno, continuamos. Nos quedan muchas palabras. Vamos a ser un poco más breves, que quiero tocar todos los temas. Continuamos con el siguiente término. Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Ahí tiene usted la pista. Pacto. Pacto España. Pues tiene un momento único en la historia. En 40 años de democracia nunca ha ocurrido lo que esperemos que ocurra, y es un gran pacto por la educación que fije los cimientos de una educación estable. Imagino que ustedes están totalmente a favor y que quieren que ya se cree este pacto y se firme. Es algo que estamos reclamando desde hace muchísimos años, pero sobre todo para que ya los partidos políticos lleguen a un pacto con vocación de perdurabilidad y que se aparten de la educación, porque cuando los políticos entran en la educación al final lo distorsionan todo. Es necesario un pacto educativo que diga qué educación queremos y que la queremos por lo menos para 20 años. Claro. Para que no haya interferencias políticas. Pero es que a nivel nacional es complicado y va a ser difícil. Esperemos que sean capaces de dialogar. De momento parece que lo tienen complicado, porque se necesita un pacto político, pero también un pacto social con los agentes sociales, y fundamentalmente un pacto territorial, es decir, con las distintas comunidades autónomas. Entonces sabemos que hay comunidades autónomas que tienen muy difícil hacerse amigos de otras comunidades autónomas para llegar a un consenso educativo. Que si se enseña pero para eso tienen que trabajar, ponerse de acuerdo, porque es necesario, que lo estamos viendo. En los últimos años hemos cambiado, cada vez que se cambiaba de gobierno, se cambiaba de ley educativa y se levantaba todo lo que se había construido, y eso obviamente no puede ser, porque hace más perjuicio que beneficio en este caso. Así que esperemos tener perjudica al final a los alumnos, y eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, vamos con la última palabra de nuestro crucigrama, en este caso, ejercicio que, como complemento de lo aprendido en clase, se encarga, para hacerlo fuera de ella, al alumno de los primeros grados de enseñanza. Los deberes. Los deberes. Yo he leído, Clemente, una frase que me ha gustado mucho, que dice que lo que queremos es ver al niño tras el conocimiento y no al conocimiento tras el niño. Me ha gustado mucho esta frase porque también está relacionada con los nativos digitales, con la revolución que está haciendo la digitalización de las aulas, pero también quiero preguntarle por esta huelga de deberes, porque aquí hay pues, diversidad de opiniones, padres que están a favor, en contra, padres que están en contra de tantos deberes, pero que están también en contra de esta huelga. ¿Usted qué opina? Sí, que realmente quiero hablar de la frase que has dicho, que es muy bonita, que está relacionada con otra, que es aprender a aprender. Nosotros queremos enseñar a los niños a que aprendan. Para aprender, evidentemente, no puede hacerlo solamente dentro de clase. Después de clase tienen que hacer cosas según su nivel educativo. Una rutina, un esfuerzo, una capacidad de investigar, de preguntar, de inquirir a los padres, a los vecinos, a los amigos. Sí, que no solo se quede, digamos, el querer aprender en las clases, en el colegio, sino que fuera de casa también. Y lo que yo he planteado siempre con respecto al debate de los deberes es que se requiere más que nunca en este tema el diálogo familia-profesores. Si alguien tiene problema con el profesor de sus hijos, que pone muchos deberes que no pueden hacerlos, pues de luego que hablen con él, que se resolverá. Esta huelga, de luego, no solamente es contraproducente, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque socava de manera importante la brecha entre profesor y alumno. Porque si un niño ve que su padre o su madre le dice no hagas deberes, que yo te pongo en huelga porque tu maestro te pone lo que le da la gana y eso no vale para nada, evidentemente el niño, cuando llega el lunes a clase, pues va a mirar al profesor con ninguna credibilidad. No le quita la autoridad que tiene, ¿no? La autoridad y el respeto que pueda tener el niño. Eso, de luego, es un tema que para nosotros es grave. Esta huelga es un sinsentido que no acabamos de comprender. Lo que hay que fomentar es el diálogo entre familia y profesores.
es importante llegar a un acuerdo y si de alguna manera los padres consideran que tampoco deben meterse mucho en la labor docente del profesor, pero si consideran de manera autónoma que hay muchos deberes, que haya un diálogo, que exista un diálogo entre el profesor y el alumno, que también se ha perdido con el paso de los años, aunque ahora también con la era digital es mucho más fácil dialogar con el profesor a través, por ejemplo, de correos electrónicos. Pero sí que son muchos los docentes que le dan, que chatean durante el fin de semana por las tardes, por las noches con sus alumnos, que el alumno le hace una pregunta y no espera al profesor al día siguiente a respondérsela, se lo hace al momento. Sí, eso es cierto. Entonces, doy fe de ello. Claro, sí. Sí. Son muchos. Por eso digo que yo no entiendo esta curva que se plantea. Bueno, pues cambiamos totalmente de asunto. Vamos a nuestra siguiente sección, el lado bueno. Vamos a ver qué opina nuestro invitado de los siguientes políticos que les voy a poner yo en esta pantalla y quiero que me diga una cualidad positiva de cada uno de ellos. ¿Vale, Clemente? Obligatoriamente. Comenzamos con la primera, María Isabel Sánchez Mora, consejera de Educación. Además, la primera consejera de Educación que ha sido reprobada por la oposición en la Asamblea Regional. ¿Qué opina de ella? Hombre, es una consejera que lleva poco tiempo en la Consejería de Educación y realmente desde que llegó está haciendo esfuerzos por intentar dialogar. El diálogo no es fácil sin dinero, evidentemente, pero quizá le faltaría esa capacidad de intentar hablar un poco más con las organizaciones sociales. Evidentemente capacidad tiene una trayectoria profesional. O sea, que es capaz, pero falta diálogo. Pero le faltaría, dialogar, sabiendo todos que no tenemos, que no hay dinero, pero como decía antes, si hay dinero se está gastando, la consejería tiene un presupuesto, queremos que se cuente con nosotros para intentar llegar a un acuerdo para salvar esos problemas que nos llegan desde los centros, que a lo mejor a ellos no les llegan, pero que al final afectan a los alumnos. Vamos con el siguiente, en este caso es Íñigo Méndez de Vigo, actual ministro de Educación. Hombre, él viene de la carrera de diplomática y de luego diplomático es capacidad de trabajo, también se lo supone, nada más llegar encargó un libro blanco con el que tampoco estamos de acuerdo, pero ahí sí le vemos, sin estar de acuerdo con lo que pone el libro blanco sobre la educación, por lo menos tiene una intención directa y clara de llegar a ese pacto educativo. Lo tiene muy difícil. Yo le deseo suerte, pero como digo, el pacto social, político y territorial ahora va a ser muy complicado. Bueno, pues tiene un reto que esperemos que sea capaz, que para ello es ministro de Educación. Vamos con el último, Ignacio Wert, exministro de Educación y uno de los más criticados ministros de Educación de la historia de la democracia. Este señor es de lo peor que le ha pasado a la educación en la región. Realmente en su descargo se podría decir que le coincidió la crisis económica, pero desde luego el diálogo social se rompió totalmente con los profesores, pero con todos los sectores sociales. Es decir, la ley, la LOMCE, no estuvo el respaldo ni de profesores, ni de patronal de la enseñanza concertada, de nadie, ya no ni así, de alumnos, ni de nadie. Se empeñó y la sacó. Íñigo Méndez, por lo menos ya ha dicho claramente que quiere hacer una nueva ley, una ley pactada. Esperemos que sea cuente posible. con todos los sectores que pueden aportar, obviamente, cosas positivas en esta ley. El señor Wert fue el protagonista de las mayores manifestaciones que hemos tenido en esta región y en este país. Sí. Bueno, pues continuamos y lo que queremos es conocer qué deseo tiene nuestro invitado para el futuro para Murcia. Nuestra cuenta de Twitter, @elpoligrama. Ahí tienen ustedes una ventana abierta para escribir y opinar de todo lo que quieran en El Poligrama. Clemente, ¿qué deseo tiene usted para el futuro? Hombre, yo tengo que tener un deseo necesariamente relacionado con la educación, con ese pacto necesario, con que se olvide lo anterior y pensemos siempre en el futuro con la participación de todos, escuchando a todos y dialogando entre todos. El deseo sería, lo hemos hablado durante todo el programa, es decir, una educación sin política. No digo sin políticos, sino sin política en los centros, que podamos tener todos los recursos necesarios, que recuperemos lo perdido y de luego que Murcia, que está en muy malos lugares en todos los rankings que se nos presentan, pueda recuperarse y pueda estar en la zona alta, que realmente es lo que merecen no la región de Murcia, sino los alumnos de la región de Murcia.
Porque somos el tiempo que nos queda, que es lo que precisamente ha dicho usted. Exactamente, somos el futuro, vamos a mirar hacia adelante y ese futuro lo vamos a hacer nosotros. Nuestro tiempo, el que nos queda, tendremos que influir y participar. Para eso tenemos que formar a los mejores alumnos que serán los mejores trabajadores en el futuro. Así es, Clemente Hernández, presidente de ANPE, ha sido un placer y ojalá pronto le tengamos de nuevo aquí para hablar del Pacto por la Educación. Esperemos, ojalá. Ojalá que sí, gracias. Bueno, y a todos ustedes también agradecerles haber estado con nosotros y emplazarles al próximo lunes. Estaremos aquí a la 1:30 de la tarde, como siempre, descubriendo más políticos. Sean felices este fin de semana.